Equipo 1 presentará el videoinforme de la unidad 3 de la materia de control sanitario microbiológico. Introducción. Continuando con las técnicas para la identificación de microorganismos, los métodos más utilizados para cuantificar y analizar microorganismos se encuentra el número más probable o NMP. Este método estadístico estima la concentración de microorganismos a partir de tablas de probabilidad, utilizando una serie de diluciones de la muestra principal. Cada dilución se inocula en tubos y los resultados positivos se identifican por cambios observables en el medio, como turbidez, formación de gas o cambios de color. En algunos casos, estas diluciones también se emplean para el conteo de colonias mediante el método de placa. Sin embargo, estos no son aplicables para todos los tipos de microorganismos, ya que algunos requieren condiciones especializadas para su cultivo, como los coliformes y los estreptococos o enterococos, que pueden crecer en medios comunes con nutrientes básicos y condiciones de incubación estándar. Otros, como las bacterias anaerobias, necesitan medidas o medios específicos y condiciones controladas para su desarrollo. Estos medios es desarrollar e implementar prácticas microbiológicas para evaluar y controlar, al igual que prevenir la contaminación microbiológica en diferentes ambientes y muestras, utilizando métodos estandarizados como el conteo en placa, la técnica de número más probable y el análisis de superficies, contando con que nuestro objetivo específico redacta que tenemos que implementar análisis microbiológico en superficies vivas e inertes para detectar microorganismos y evaluar la efectividad de los métodos de saneamiento utilizados. También aplicar técnicas microbiológicas como el conteo en placa y el método del número más probable, y realizar protocolos adecuados para la toma de muestras de agua y su análisis microbiológico. Contando que en nuestra hipótesis, si se detecta la presencia de microorganismos mediante el método NMP y el crecimiento de colonias mediante el método de placa, es esencial realizar un análisis e interpretación adecuado de los resultados para compararlos con los límites establecidos por las normas vigentes para cada tipo de microorganismos. Si los resultados obtenidos están fuera del rango permitido, se concluye que no cumplen con la normatividad. Marco teórico. Dentro de los métodos utilizados vimos el método de placa. Este método en microbiología consiste en una técnica para sembrar muestras líquidas o diluidas en una placa de Petri, con el objetivo de contar y aislar microorganismos. Este nos sirve para determinar cuál es el número de microorganismos viable en un medio líquido. Su aplicación principal radica en microorganismos que pueden crecer en medios de cultivo sólidos, bacterias aerobias, anaerobias, facultativas, tales como levaduras y moho, limitándose a algunos microorganismos como bacterias anaeróbicas estrictas que requieren condiciones específicas o especiales. Por otro lado, se cuenta con el método NMP, que consiste en la inoculación de una muestra de agua diluida en tubos que contienen medio de cultivo líquido selectivo, y lo que se busca es saber si presenta algún tipo de contaminación bacteriana, en este caso coliformes totales y fecales por mililitro de agua. Entre las bacterias coliformes se encuentran Escherichia coli y Salmonella, que aplican normas vigentes tal como la NOM 112 SSA 1 1994, que determina la bacteria coliforme por técnica del número más probable, y la NMXAA 042 SCFI 2015, que analiza el agua para determinar la enumeración de organismos coliformes totales, organismos coliformes fecales y Escherichia coli. Lo que se puede decir que los coliformes son bacilos gram-negativos, son aerobios o también se pueden presentar como anaerobios facultativos. Son oxidasa negativos, además que no son esporagéneos, es decir, que no producen esporas, fermentan lactosa y no guardan una relación forzosa con alguna contaminación fecal. Para esto es que se ocupan los medios de cultivo de
caldolauril sulfato de sodio, que se ocupa más que nada para detectar bacterias coliformes en agua y aguas residuales, en comparación con el agar bilis rojo-violeta, que es un medio selectivo que se utiliza para detectar y contar bacterias coliformes en alimentos, y para su posterior confirmación a la presencia de coliformes existe el caldo verde bilis brillante al 2%. El único que no se ocuparía para coliformes totales sería el agar Streptococcus. Metodología: se observó el correcto lavado del material y esterilización para material de vidrio, para materiales de plástico, además de materiales metálicos, y su correcto desecho de RPBI para evitar contaminación. Dentro del análisis de superficie se hizo a partir de una serie de diluciones de la muestra principal, en la que consistió en abarcar toda el área o superficie, en nuestro caso superficie viva, además del reencuentro de coliformes totales en placa con el agar rojo-violeta bilis y el reencuentro de coliformes totales por número más probable, que esta consistió antes en una toma de muestra para un análisis microbiológico. Una serie de diluciones a partir del medio de caldolactosa estéril. Análisis de resultados del manejo del material contaminado. Se analizó la importancia del manejo del material contaminado, ya que este consiste en una parte fundamental del control sanitario microbiológico y la bioseguridad en entornos microbiológicos, donde se siguieron los controles sanitarios RPBI para los desechos sólidos con material biológico, con ejemplos tanto dentro como fuera del laboratorio, ya que dentro del laboratorio necesitan de una descontaminación por autoclave, esto para inactivar todos los hongos y bacterias, por lo que al identificar el tipo de material se asignó el correcto tratamiento RPBI en bolsas especializadas resistentes al calor húmedo, marcadas con el símbolo de riesgo biológico para depositarlos en bolsas rojas. Análisis de superficies. En la identificación de presencia de microorganismos coliformes, mesófilos y estreptococos de una superficie viva, mano, con sus respectivos medios de cultivo, se encontró con la presencia de mesófilos aerobios en superficie sucia de 133.500 UFC sobre centímetros cúbicos, con respecto a la superficie lavada de 743.33 UFC sobre centímetros cúbicos, dando así un porcentaje de reducción de 5.56%, obteniendo al final un 0.38% de reducción según la superficie desinfectada, por medio del medio de cultivo agar cuenta estándar. Está siendo una superficie de 135 centímetros cuadrados, se reportó de acuerdo a la NOM 093 SSA1 1994, que menciona que la cuenta total de los mesófilos debe ser menor a 3.000 UFC sobre centímetros cúbicos, por lo cual se está cumpliendo con la normatividad vigente. Con respecto a los coliformes totales, la carga microbiana, en vez de reducir, aumentó con respecto a la superficie sucia a la lavada, dando un total de 0 UFC sobre centímetros cúbicos a 533 UFC sobre centímetros cúbicos, por lo cual no es posible realizar los cálculos correspondientes. Sin embargo, la norma vigente establece que la cantidad de coliformes totales debe ser menor a 10 UFC sobre centímetros cúbicos, concluyendo que el error sucedió con respecto a las diluciones realizadas. Por último, la carga microbiana para enterococos totales resultó en superficie sucia de 65 UFC sobre centímetros cúbicos, en la superficie reduciéndose a un 85% en la superficie lavada de 55 UFC sobre centímetros cúbicos, para obtener tan solo
3.1 UFC sobre centímetros cúbicos, es decir, se redujo un 5.63%, y según la NOM 251 FFA1 2009, que evalúa microorganismos indicadores, no menciona un límite de enterococos, ya que su presencia menciona como un indicador de contaminación y no una alerta de mayor patógenos. Recuento de coliformes totales en placa. En el recuento de coliformes totales en placa, se obtuvo un resultado de 10 UFC sobre gramo de muestra en una placa de agar rojo violeta Viles, siendo la muestra trabajada de pan marmoleado, y en base a la NOM 247 SSA 1 2008, que menciona un límite de 30 UFC de coliformes sobre gramos, se omitió un criterio de aceptación, ya que la muestra está dentro de la norma. El pan marmoleado analizado cumplió con los estándares de seguridad alimentaria estipulados por la normativa vigente. Este resultado asegura que el producto es apto para el consumo humano, garantizando la tranquilidad de los consumidores respecto a la calidad microbiológica del alimento. Recuento de coliformes totales por número más probable. En el recuento de coliformes totales por número más probable se obtuvo en la prueba presuntiva un resultado de 240 NMP sobre gramos. Asimismo, se hizo una prueba confirmativa dando 7.3 NMP de coliformes fecales sobre gramos. En base a la NOM 247 SSA1 2008, que establece que el límite de coliformes totales en panadería es de 100 NMP sobre gramos, mientras que de coliformes fecales es de 3 NMP sobre gramos. Por ello, se emitió un criterio de negación, ya que en ambos resultados no se está cumpliendo con la normativa, poniendo así en riesgo la salud de los consumidores. Análisis de agua para coliformes por número más probable. De acuerdo con los datos obtenidos, se realizó un análisis microbiológico del agua de la red de distribución del agua de Cutzamala. Se siguió el debido procedimiento con el fin de detectar coliformes totales, siendo estos indicadores de contaminación general por el método del número más probable, NMP, donde se estimó la concentración de bacterias coliformes mediante series de diluciones en tubos de ensayo de caldo lactosa estéril al 150%. Se identificó la presencia de burbujas en la campana de Durham, dando esto positivo a coliformes totales en un tubo de 5 realizados, este compuesto por 10 ml de agua problema y 20 ml con medio. También se determinó, según la tabla de límites, existe la presencia de 2.2 NMP sobre 100 ml, que según la NOM 127 SSA 1 2021 hay un límite de coliformes totales de 2 NMP, concluyendo así que no se encuentra en el límite según la NMX AA 042 SCFI 2015, donde se calculó el número de tubos que dieron reacción positiva, que por otro lado, por el método de placa, al encontrar presencia de 2 colonias por medio agar estándar para mesófilos aerobios con 1 ml de agua problema, que según la NOM 092 SSA 1 1994 se cumple con el número de colonias. En conclusión, el manejo adecuado de materiales contaminados, incluyendo medios de cultivo utilizados en microbiología, es fundamental para proteger la salud pública. El uso de técnicas como el método de número más probable y el método de placa contribuye significativamente al análisis microbiológico, permitiendo la detección y cuantificación de microorganismos.
que según el objetivo principal en este contexto se desarrolló e implementó prácticas microbiológicas tales como los métodos de diluciones para evitar la carga microbiana excesiva. Asimismo, resulta fundamental analizar coliformes mesófilos y enterococos en superficies, ya que su detección permite